Hola, ¿cómo están? Nosotros somos el grupo 4 de la materia Contextos de Sujetos Educativos y Aprendizaje Humano y Subjetividad. Hoy vamos a realizar un debate con el tema de cultura de paz como estrategia para la mediación y resolución de conflictos mundiales existentes. Somos del segundo semestre, paralelo C3. Y el grupo está conformado por Auteman, Méndez, Patricia, Gabriela, Laborde, Ceballos, Natalie, Mayetsi, Pinela, Moreno, Candy, Ariela, Reyes, Ricardi, Valeria, Analí, Rivas, Hacho, Jocelyn, Dagmar. Buenas tardes con todos. El día de hoy le damos la cordial bienvenida a todos los presentes a este debate académico, en el cual abordaremos un tema de profunda relevancia para la sociedad contemporánea, la cultura de paz como estrategia para la mediación y resolución de conflictos mundiales. Vivimos en un mundo que está marcado por tensiones políticas, por desigualdades sociales, por crisis humanitarias y guerras que afectan a millones de personas. Frente a este panorama surge la pregunta, ¿puede la cultura de paz convertirse en una herramienta efectiva para transformar la realidad o se trata únicamente de un ideal difícil de alcanzar? La cultura de paz, según la UNESCO, se basa en valores, en actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y buscan prevenir los conflictos mediante el diálogo, mediante la cooperación y la justicia. Sin embargo, su implementación en contextos reales sigue siendo un desafío global. En este debate contaremos con dos posturas. La postura que se encuentra a favor, que sostiene que la cultura de paz es esencial, alcanzable y que puede transformar positivamente las relaciones internacionales mediante la educación, la empatía y el diálogo. El equipo crítico que considera que aunque el concepto es valioso, su aplicación se ve bastante limitada por diversos factores, ya sean estos estructurales como los intereses políticos, económicos y las desigualdades sociales que existen. Cada equipo expondrá sus argumentos, responderá a las réplicas, del contrario, y finalmente sacarán sus propias conclusiones. Sin más preámbulos, damos inicio al debate con las intervenciones del equipo a favor. Muchas gracias, compañera. Nosotros actualmente vivimos en un mundo marcado por guerras, desigualdades, intolerancia y violencia estructural. Los conflictos armados, las tensiones políticas, los choques culturales y la competencia económica siguen generando sufrimiento y divisiones. Sin embargo, ante el panorama, no basta con buscar soluciones momentáneas o acuerdos superficiales. Lo que realmente necesitamos es una transformación que sea profunda en la forma en que pensamos, sentimos y actuamos frente a otros. Esto no solo se logra o se podría lograr a través de una cultura de paz, pero para que podamos entender un poco más qué es una cultura de paz. La UNESCO la define como un conjunto de valores, actitudes, comportamientos y estilo de vida basado en el respeto a la vida, la no violencia, la justicia, la libertad y la solidaridad. En otras palabras, la cultura de paz implica educar, actuar desde la empatía, el diálogo, la cooperación y el respeto mutuo. Es construir convivencia, no imponerla. Desde esta perspectiva, la cultura de paz no es una utopía inalcanzable, sino una estrategia concreta y necesaria para prevenir y resolver los conflictos que hoy afectan a la humanidad. Cuando un conflicto surge, ya sea de naciones, comunidades o individuos, la respuesta tradicional ha sido el uso de la fuerza o la imposición del poder. Sin embargo, la historia nos demuestra que la violencia solo genera más violencia. En cambio, si hablamos de mediación y diálogos basados en principios de paz,
permiten que encontremos soluciones sostenibles, porque éstas se centran en la comprensión, la escucha activa, la búsqueda del bien común. Pensemos, por ejemplo, en los procesos de paz impulsados por las Naciones Unidas o en los diálogos de conciliación en países que han sufrido guerras civiles, cuando se ha priorizado la educación para la paz, la participación ciudadana y la justicia social, los acuerdos tienden a ser un poco más duraderos y la sociedad un poco más resilientes. Otro claro ejemplo es el proceso de reconciliación de Sudáfrica después de apartheid, donde la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, liderada por Nelson Mandela, aplicó principios de perdón, diálogo y justicia restaurativa. Además, la cultura de paz tiene un papel crucial en la educación, ya que enseñar a las nuevas generaciones a resolver conflictos mediante la palabra, la empatía, es sembrar las bases de un futuro sin violencia. La educación que fomente la cooperación, el respeto, la diversidad, contribuye directamente a la estabilidad mundial. No olvidemos que la paz no se impone por decretos ni se firma en un papel, se construye día a día desde la mente y el corazón de las personas. Defender la cultura de paz no significa negar los conflictos, al contrario, significa reencontrarlos como parte natural de la convivencia humana, pero vamos a poder optar a resolverlos sin destrucción ni odio, sino también mediante la razón, la comprensión y la justicia. Hoy más que nunca el mundo necesita cambiar la lógica de la confrontación por la lógica de la cooperación. Necesita sustituir el lenguaje de las armas por el lenguaje del respeto. Necesita líderes, docentes, estudiantes y ciudadanos comprometidos con los valores de paz. En conclusión, la cultura de la paz no es solo una opción, es una necesidad urgente y una herramienta poderosa para transformar los conflictos mundiales en oportunidades de emprendimiento. A través de la mediación, la educación, la comunicación empática, podemos construir sociedades más justas, solidarias y seguras para todos. Creer en la cultura de paz es creer en la humanidad y esa es la causa más noble que podemos defender. Muchas gracias. Muchas gracias por su intervención, Jocelyn. A continuación, tenemos la respuesta y exposición del equipo crítico. Buenas tardes. Sí, bien, si hablamos de la limitación y realidades, a pesar de su valor simbólico, la cultura de paz enfrenta grandes obstáculos. Muchos conflictos actuales están impulsados por intereses económicos, poder político o recursos naturales. En estos escenarios, la mediación pacífica no siempre es posible porque las partes no buscan justicia, sino dominio. Además, los medios de comunicación y las redes sociales suelen fomentar el odio y la polarización, lo que dificulta los valores de tolerancia. También debemos reconocer que sin equidad social ni justicia económica, la paz se convierte en un discurso vacío. No puede haber paz si hay hambre, desigualdad y corrupción. Por eso, aunque la cultura de paz es valiosa, su aplicación real requiere transformaciones más profundas en la sociedad y en la política mundial. Si hablamos específicamente de las limitaciones, aunque la cultura de paz es una estrategia fundamental para transformar los conflictos en la práctica, enfrenta diversos obstáculos sociales, políticos y culturales que dificultan su aplicación plenas. En intereses económicos y políticos, muchos conflictos se originan en la búsqueda de poder, recursos naturales o control geopolíticos. Estos intereses suelen estar por encima de los valores de diálogo y cooperación, limitando la efectividad de las iniciativas pacíficas. En la falta de voluntad política, algunos gobiernos priorizan el uso de la fuerza o la represión en lugar del diálogo sin el compromiso real de las autoridades. La cultura de paz se queda solo en discursos o programas simbólicos. En la desigualdad social y pobreza, cuando las personas viven en condiciones de exclusión, hambre o justicia, resulta difícil promover la paz.
La violencia muchas veces es consecuencia directa de la falta de oportunidades. En medio de comunicación y desinformación, en algunos casos, los medios refuerzan odio o división en lugar de fomentar el entendimiento entre pueblos y culturas. En la educación insuficiente en valores humanos, en muchos sistemas educativos se priorizan los contenidos técnicos antes que la información ética, emocional y social, lo que impide que los jóvenes desarrollen una verdadera mentalidad pacífica. Si hablamos de realidades, a pesar de estas limitaciones, existen avances y experiencias reales que demuestran que la cultura de paz puede generar transformaciones profundas cuando se aplica con compromiso. En la educación como motor de cambio, hay programas escolares y comunitarios que han mostrado que la enseñanza de la empatía, la resolución pacífica de conflictos y la cooperación mejora la convivencia y reduce la violencia. La participación juvenil y social. Los jóvenes, tanto mujeres y comunidades locales, son actores claves en la construcción de la paz a través de redes sociales, movimientos sociales y proyectos comunitarios. Promueven el respeto y la solidaridad. En los organismos internacionales comprometidos, Naciones Unidas como la UNESCO, Cruz Roja y otras organizaciones impulsan campañas de desarme de derechos humanos y reconciliación en países afectados por conflictos. En la cultura de paz no es una meta fácil ni inmediata, es un proceso continuo que requiere educación, justicia y compromiso colectivo. Su mayor desafío es transformar las estructuras que generan violencia en sistemas basados en la igualdad y el respeto. La paz no se logra solo con palabras bonitas, sino con decisiones justas, educación consciente y corazones dispuestos a entender al otro. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Patricia, por su intervención. Acabamos de escuchar acerca de el equipo crítico sobre las limitaciones políticas, las desigualdades económicas, los conflictos de poder y la falta de cumplimiento de tratados internacionales. A continuación, escucharemos la réplica a cargo del equipo a favor. Buenas tardes. Complementando a mi compañera Jocelyn, la cultura de paz no se queda solo en teoría, sino que se aplica a través de estrategias concretas de mediación. Por ejemplo, educación para la paz. Fomenta la resolución pacífica de problemas desde las escuelas. Mediación internacional. Países como Noruega o la ONU han facilitado acuerdos entre naciones en conflicto. Justicia restaurativa. En lugar de castigar, busca reparar el daño y reconciliar a las partes. Ejemplos reales de éxito. El proceso de paz en Colombia en el 2016, mediado por Cuba y Noruega. El fin de apartheid en Sudáfrica, liderado por Nelson Mandela. Acuerdos diplomáticos entre Egipto e Israel. El movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, liderado por Martin Luther. La lucha de Mahatma por la independencia de la India. Acuerdos de paz en Irlanda del Norte. Acuerdo de Viernes Santo 1998. Estos casos demuestran que el diálogo y la cooperación pueden transformar los conflictos en oportunidades de cambio. A través de estrategias y ejemplos, el diálogo, la comunicación, la participación ciudadana, la resolución de conflictos, la promoción de la diversidad y la inclusión pueden crear una cultura de paz en nuestras comunidades. Esto implica fomentar la empatía y la comprensión al entender y respetar las perspectivas y sentimientos de los demás, y podemos crear un ambiente de confianza y cooperación. También desarrollar habilidades para la resolución de conflictos, al aprender a resolver conflictos de manera pacífica y constructiva. Podemos reducir la violencia y promover la paz. Promover la participación ciudadana
al involucrar a la comunidad en la toma de decisiones y la solución de problemas. También podemos crear un sentido de pertenencia y responsabilidad. La cultura de paz se define como un sistema que integra valores, actitudes, tradiciones, comportamientos. Esto es fundamental en varios principios esenciales, como el respeto a la dignidad humana, valorar la vida y honrar los derechos humanos y las libertades fundamentales. Manejo de conflictos. La obligación de resolver los conflictos por medios no violentos. Igualdad de género. Garantizar y fomentar la igualdad de derechos y oportunidades para todas las personas, independientemente de su género, entre mujeres y hombres. Libertad de expresión e información. Proteger el derecho de cada individuo o la libre expresión, opinión y acceso a la información. La decisión a los principios de democracia, justicia y tolerancia, solidaridad y desarme. Gracias. Muchas gracias, compañera. A continuación tendremos la contrarréplica a cargo del equipo crítico. Saludos cordiales, estimada moderador y equipo debatiente. Coincido en que la cultura de paz es fundamental para la convivencia y el desarrollo humano, pero considero que no basta con promoverla desde un enfoque teórico o emocional. Es necesario complementarla con acciones estructurales y sostenidas que transformen las raíces de la desigualdad, la violencia y la exclusión. Para que una verdadera cultura de paz funcione, se necesita una educación crítica y participativa, donde los estudiantes no solo memoricen valores, sino que aprendan a practicarlos a través del diálogo, la cooperación y la resolución pacífica de conflictos. También políticas públicas justas que garanticen derechos básicos como la salud, la educación, el trabajo digno y la seguridad. Pues sin justicia social no puede haber paz duradera. Medios de comunicación responsables, comprometidos con la verdad, que promuevan la empatía y el respeto en lugar de la desinformación. También una cooperación internacional ética, donde los países poderosos actúen con responsabilidad y solidaridad, evitando imponer intereses económicos sobre los derechos humanos. Además, es importante fomentar la participación ciudadana y la responsabilidad colectiva. Cada persona, desde su entorno familiar, educativo o laboral, puede contribuir o construir espacios más humanos y justos. Para finalizar, la cultura de paz no debe quedarse en discursos o campañas simbólicas, sino traducirse en acciones concretas que combinen justicia, equidad y compromiso. Les daré a conocer una pequeña reflexión. Solo así la paz dejará de ser un ideal utópico para convertirse en una realidad alcanzable y sostenible para todos. Gracias. A lo largo de este debate, ambos equipos han coincidido con que la paz es una necesidad universal. Es indispensable para el desarrollo humano y la convivencia entre los pueblos. Sin embargo, se difiere en su perspectiva sobre la viabilidad que tiene esta, debido a que no existe una cultura de paz aún a nivel mundial. Podemos concluir que el equipo a favor ha destacado que la cultura de paz fomenta la mediación, la educación en valores, el respeto a los derechos humanos y la cooperación, demostrando que los conflictos se pueden resolver mediante el diálogo y sin recurrir a la violencia. Por su parte, el equipo crítico
También nos recuerda que la paz no se puede sostener sin justicia social, sin igualdad de oportunidades y sin voluntad política, pues hay que recordar que los intereses de poder, la pobreza, la desigualdad, son cosas que amenazan constantemente a los esfuerzos pacíficos. Podemos decir así que, en conclusión, la cultura de paz no debe verse como un ideal utópico o algo que no se puede concebir, sino más bien como un compromiso permanente que requiere la participación activa de todos los sectores de la educación, no solamente de la educación, sino también del área política, de las instituciones públicas y privadas, de las comunidades, ya sean estas educativas, de las comunidades sociales, de la ciudadanía, ya que solo a través de la justicia, de la empatía y de la cooperación internacional vamos a poder construir un mundo más equitativo y solidario. Como dijo Martin Luther King Jr., la paz no es la ausencia de conflictos, sino la presencia de justicia. Muchas gracias.